Empezamos, si quieren. Buenos días a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión del Seminario de Estudios Globales sobre Seguridad y Militarización. Mi nombre es Sandra Canetti. Soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también soy la responsable del proyecto PAPIT que cobija este evento. El proyecto de investigación lleva por título Resonancias de la militarización en la seguridad humana del siglo XXI. Es para mí un gusto enorme poder compartir esta primera sesión con un querido colega, investigador del proyecto, un querido amigo, el maestro Irving Rico, quien en esta primera sesión nos va a introducir un poco al concepto, digamos, a la cuestión de la militarización arraigado a la geopolítica o viceversa, un poco en esta idea en el seminario de generar un debate alrededor de los temas centrales que puedan servir a la seguridad y a la militarización. Les agradezco mucho la presencia, siéntanse bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, y bueno, podemos comenzar. Irving, que el micrófono y la cámara es tuya. Muchas gracias, Sandra. Bueno, pues muchas gracias a todas por estar acá. Es un gusto para mí poder estar en esta presentación, en esta inauguración de este seminario, compartiendo un poquito de lo que yo he trabajado en torno al tema y al concepto de la militarización. Yo estoy seguro que varios de ustedes están ya trabajando este tema o de alguna manera lo están tomando para sus propios desarrollos de investigación. Al final de cuentas, el proyecto que hoy nos enmarca acá, pues tiene que ver con militarización. Entonces, va a ser muy interesante hacia el final de la ponencia, pues también escucharles sus perspectivas, sus comentarios en torno a todo esto. Entonces, bueno, pues sin más voy a compartir una presentación. Bueno, antes que otra cosa, yo quiero comentar que mis líneas de investigación tienen que ver sobre todo con la geopolítica y la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo, ¿no? Entonces, lo que yo he investigado desde la licenciatura, durante la maestría y ahora en el doctorado, pues es cómo la presencia de Estados Unidos, la presencia militar de los Estados Unidos, coadyuva a la rearticulación y a la actualización de las formas de hegemonía y de dominación sobre el sistema mundial. Uno de los elementos que más retomo es justamente el de la geopolítica, vista no desde un lente tradicional, sino más bien en un acercamiento que tiene que ver con cómo se producen los espacios y cómo esta producción de los espacios determina las relaciones sociales que a su vez alimentan a la hegemonía, ¿no? Entonces, con todo esto, es un poco como para presentarles qué es lo que yo he venido trabajando, y el día de hoy me voy a concentrar más en un desarrollo conceptual del término militarización que en un caso de estudio específico. Sí voy a hacer referencia en algunas ocasiones a Estados Unidos y a su geoestrategia militar, pero lo haré, pues digamos, de manera tangencial. El tema no va a ser la militarización de Estados Unidos, sino un desarrollo conceptual de la militarización como tal y la relación que puede tener con el término geopolítica, entendido pues no de una forma tradicional, ¿no? Entonces, esto para que más o menos hacer una especie de introducción. Y en ese sentido, si esta cosa me deja cambiarle, primero proponer una definición de qué es lo que entendemos por militarización, ¿no? La militarización, a ver, tradicionalmente ha sido entendida como el despliegue de efectivos, de tropas, de soldados en un territorio determinado, y que a partir de ese despliegue, que viene acompañado también de un armamentismo profundo, se empiezan a generar transformaciones en la vida social de las personas, al grado de, por ejemplo, tomar control de las instituciones políticas en algunos casos y demás, ¿no? Es decir, ha sido relacionado solamente con la presencia de los militares y de las acciones militares en las calles, en los lugares, etc. Sin embargo, yo creo que es necesario ir un poquito más allá, no dejar de lado esa parte, pero sí ir más hacia los impactos que estas formas de proceso social tienen también en la vida cotidiana de las personas.
Cynthia Inlow, que es una teórica feminista que ha trabajado mucho también el tema de la militarización, tiene una definición que a mí me gusta mucho, que es tal vez la que más me ha gustado de las que he consultado, y ella dice que la militarización es un proceso mediante el cual una persona o un grupo social llega a ser controlado por los militares o llega a depender de ideas militaristas para su bienestar. Cuanto más la militarización transforma a un individuo o una sociedad, este individuo o sociedad llega a imaginar que las necesidades militares y las presunciones militaristas no solo son necesarias, sino que también son normales, ¿no? Entonces, en esta definición, a mí lo que me gusta mucho es que se ve o se logra entrever a la militarización como un proceso social bien complejo por el cual los sujetos, los cuerpos, las mentes y las sociedades van a ser dislocadas a través de un ejercicio estratégico del poder y a partir de ello van a ser disciplinadas en torno a la normalización del poder militar. Es por eso que desde esta perspectiva vemos a la militarización como un ejercicio biopolítico, es decir, un ejercicio que no solamente busca el disciplinamiento y el control social en el sentido armamentístico o en el sentido bélico, sino que va más allá y logra un control sobre la vida y sobre los vivos, ¿no? En ese sentido es que la militarización se puede asumir como parte de un biopoder que es ejercido por el Estado, pero no solamente por el Estado, sino que es ejercido sistémicamente también por toda una configuración civilizatoria capitalista que hoy existe en nuestro mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, de manera, digamos, de la manera tradicional o tradicionalmente, se ha separado, se ha hecho esta separación muy tajante entre el ámbito de lo civil y el ámbito de lo militar, en donde la militarización ha sido vista tradicionalmente como una esfera separada de todo lo que acontece en lo social, ¿no? Estas divisiones entre lo militar y lo civil han derivado en teorizaciones propias de la sociología o de la ciencia política, etcétera, en donde los esquemas de disciplinamiento, de armamentismo y de violencia letal que son propios de lo militar se circunscriben a un ámbito de seguridad regulado por el Estado y que se presenta lejano en apariencia a la vida cotidiana de los sujetos sociales. Pensemos cómo ha sido estudiado, no sé, los grandes procesos de militarización en el mundo, la misma militarización estadounidense a partir de la Guerra Fría en la competencia bipolar, y vamos a ver que va a haber mucho del pensamiento realista tal vez, estas ideas de la seguridad nacional y el interés nacional como grandes abstracciones que rigen la agenda de cómo se ha venido estudiando esta cuestión. En las escalas más locales, en las formas de militarización social, también se ha dividido mucho, se ha hecho mucho esta separación entre lo militar y lo civil, haciendo de lo militar como una burbuja de abstracción que pocas veces tiene interconexión con lo civil. Incluso en la misma doctrina militar, las personas, los militares, también de pronto son, digamos, vamos a pensarlo así, como educados para tener una separación entre lo que son ellos y lo que son los otros con respecto a lo civil, y de esa manera también creo se profundiza una deshumanización que permite las violaciones de derechos humanos y los distintos elementos que la militarización también provoca, y a lo que llegaremos hacia el final de la presentación, ¿no? Entonces, esto también es una visión estatocéntrica. Una visión estatocéntrica que deja fuera los elementos sociales vinculados a la militarización y que de pronto nos encasilla en esa burbuja de la militarización como elemento autónomo. Y si bien es cierto que en muchos lugares del mundo los ejércitos y las fuerzas armadas tienen una mayor autonomía cada vez, esto no quiere decir que van a estar desvinculadas del campo social, sino que van a estar completamente articuladas todo el tiempo, ¿no? Ahora, ya hablando más de la parte de relaciones internacionales, nuestra bellísima disciplina que todos aquí amamos, pues el pensamiento político internacional también ha tenido una interpretación de lo militar completamente apegada a la guerra, y una guerra vista como una conducta no solo normalizada, sino natural en las mismas relaciones sociales internacionales. La guerra es la continuación de la política por otros medios, nos decía Claude von Clausewitz en 1832, y este ha sido un mantra para todo el enfoque del realismo político, que básicamente
propone la idea de que cuando la diplomacia falla, cuando las mediaciones fallan, cuando la política falla y ya trasciende sus límites, entonces el conflicto toma escena y es a través de la guerra como se dirimen las relaciones entre las naciones, ¿no? Esto seguramente lo recordarán de sus clases de teorías. Pero esto da pie, por ejemplo, a la construcción de estos tipos ideales del diplomático y el soldado como expresiones particulares de ese tipo ideal correspondiente a las relaciones internacionales. Recuerden, por ejemplo, las reflexiones de Raymond Aron y la parte de la sociología histórica, en donde identifican el diplomático y el soldado, estos, digamos, agentes de acción en el plano internacional. Todo esto me parece que ha llevado a que el pensamiento político internacional esté basado en un lenguaje guerrero que asocia la militarización con elementos de poder global, colocando a los estados con mayor capacidad militar como los primus inter pares, es decir, haciendo o pensando en la idea de que si los seres humanos somos egoístas y maliciosos por naturaleza y la elevación de eso a una condición internacional construye la idea de una anarquía natural entre los estados, entonces aquel sujeto que tenga mayores posibilidades armamentistas y mayores posibilidades militares, aunadas por supuesto también con su potencial económico, va a ser el que asiente las reglas del juego en el mundo, ¿no? Esto va a verse muy desarrollado con la competencia bipolar desde la segunda posguerra, en donde hay una explosión de la militarización y de la defensa del territorio como elementos que definen el ordenamiento mundial de la época, ¿no? Sin embargo, para entrarle a la parte de la militarización, a mí me gustaría mucho, de manera muy breve, entrarle a esta parte de la hegemonía y la dominación, no vistas desde una visión tradicional en donde el que tiene mayores armas entonces se vuelve el sujeto hegemónico, sino en un sentido mucho más complejo, cultural también, que retoma el pensamiento de Antonio Gramsci en torno a la hegemonía como combinación articulada entre coerción y consenso. De acuerdo con Anester Ceseña, la visión gramsciana ve a la hegemonía como un elemento, como una forma de relación social que se nutre tanto de la pertinencia argumental del discurso y su similitud con expresiones visibles de la realidad, o la capacidad que tiene para hacer visibles expresiones ocultas, ¿no? Expresiones no tan tangibles, no tan visibles. Así como de las manifestaciones de fuerza que provienen de las condiciones objetivas en las que tienen lugar las relaciones sociales, ya sea que éstas aparezcan bajo formas explícitas o solo bajo formas disciplinarias o indicativas. Es decir, con esto, Anester Ceseña, retomando el pensamiento de Gramsci, nos dice que la hegemonía no debe de ser solamente circunscrita a un rubro del poder, como puede ser lo económico o lo militar, sino que surge sobre todo de la disputa entre concepciones de mundo propia de la lucha de clases, ¿no? Esta lucha de clases involucra una disputa constante entre dominantes y dominados, que ya nos dijera Michel Foucault, el poder también es variable, las posiciones también cambian, los dominantes no siempre son los dominantes, los dominados no siempre son los dominados. Pero también una disputa de los sujetos dominados en contra de sus propias formas arraigadas e interiorizadas de dominio, porque la hegemonía se reproduce también en la misma relación social básica, en la microfísica del mismo poder, y en ese sentido, todas y todos somos partícipes de nuestra propia dominación al reproducir formas hegemónicas en nuestra vida diaria. Pero entonces lo que está en juego aquí no es, digamos, la posición jerárquica del más alto y el que domina a todos, sino que lo que está en juego es todo un sistema de creencias, de ideas, de valores y de percepciones sobre el sentido de la vida, sobre la sociedad, la cultura y la política. Entonces, cuando hablamos de hegemonía, hablamos de una serie de relaciones sociales estratégicas muy amplias que involucran prácticamente todo y que, de acuerdo con el pensamiento gramsciano, están articuladas entre la coerción y el consenso, entendiendo la coerción como la represión y los ejercicios de violencia objetiva y simbólica, y al consenso como las construcciones comunes de normas y regulaciones de la vida. Aquí es importante también entender que no es tan cierto que cuando el consenso se rompe, entonces entra la coerción. O sea, cuando la gente empieza a lebrestarse y a romper el modo de vida dominante, entonces vienen los militares a aplacarnos. O sea, sí pasa eso, pero los militares y las formas coercitivas están constantemente actuando también para la reproducción de la hegemonía.
No es como que sean los perros guardianes que nada más de pronto abren la puerta y salen a castigar, ¿no? Sino que constantemente la coerción se está dando a la par del consenso. Y entonces coerción y consenso están todo el tiempo articuladas y no pueden tampoco separarse. En un sentido más de lo internacional o de lo global, Anester Ceseña propone estos ámbitos de análisis de la hegemonía, que son por un lado el ámbito de la competencia, que implica las disputas estratégicas por las modalidades internas de dominio, de las cuales emergen sujetos hegemónicos, y un ámbito de la reproducción que tiene que ver con las relaciones sociales básicas y las retículas de poder estratégico que determinan un sistema global hegemónico. Hoy podríamos decir que Estados Unidos sigue siendo el sujeto colectivo con mayores capacidades de articular su visión del mundo sobre los demás, por lo tanto es un sujeto hegemónico, pero que a la par de eso viene acompañado con un sistema hegemónico capitalista que articula todas las relaciones sociales y de vida y que nos permite entender el mundo de una forma determinada. En ese sentido, lo que tenemos también es la extrapolación de una guerra permanente. Y esta idea la voy a retomar sobre todo de David Herrera y de Anester Ceseña, pero quisiera empezar con esta inversión que hace Michel Foucault del aforismo de Clausewitz, que ya les había presentado anteriormente, y en 1976, en una sesión en el Colegio de Francia, Michel Foucault va a decir, pues es que creo que es más adecuado decir que hoy la política es la continuación de la guerra por otros medios. ¿Pero a qué se refiere? A lo que se refiere es a que la guerra, en el momento en el que un grupo vence e impone una estrategia que se, digamos, asienta sobre otras estrategias de vida, no termina las formas de violencia, pero ahora las va a, digamos que las va a desplazar hacia el mismo cuerpo social para el mantenimiento de un orden. Ese mantenimiento del orden se va a dar a través de la política y esta política es la que va a ser la correa de transmisión de una guerra que se ejerce sobre el cuerpo social. Esto es un rasgo distintivo del capitalismo histórico que va a combinar como sistema la guerra con la acumulación originaria. Este proceso de acumulación originaria que define quiénes son los dueños de los medios de producción y quiénes son quienes venden su fuerza de trabajo, quiénes explotan y quiénes son explotados. Y entonces va a configurar todo un capitalismo de guerra en donde el lucro, la ganancia, la acumulación y la reproducción ampliada del capital van a ser las columnas vertebrales de la guerra en contra del cuerpo social. Esto lo dice David Herrera. Y en ese sentido, las representaciones de esta extrapolación de la guerra van a ser muy diversas. Guerra cultural, guerra económica, guerra tecnológica, guerra epistémica, guerra militar, etcétera, etcétera. María José Rodríguez Rejas de la UACM trabaja mucho esta idea de la guerra cultural y de cómo a través de elementos también simbólicos, pues ejerce una violencia estratégica y estructural en contra de los sujetos, ¿no? Anester Ceseña en 2004 va a proponer la idea de que en el siglo XXI va a haber un desplazamiento del eje ordenador de todo el sistema, del mercado a la guerra. Aquí lo que podríamos decir es que más que un desplazamiento en donde uno deja de ser el centro y el otro toma su posición, en realidad hay una profundización de la conjunción entre ambos, que es una conjunción que viene desde el principio del sistema capitalista como forma civilizatoria. Militarización y economía, en este sentido, van a ser elementos centrales del ordenamiento de la vida propios del sistema capitalista que va a extrapolar una guerra hacia las relaciones sociales para la reproducción de su hegemonía. Esto tiene mucho que ver con la propuesta de Giorgio Agamben sobre el estado de excepción que se vuelve la norma, es decir, un momento en donde hoy lo normal y lo esperable es que las formas estatales y las formas dominantes pasen por encima de las garantías individuales de los sujetos y de las posibilidades de libertad del mismo sujeto para imponer también una visión específica. Aquí ponemos la Guernica de Picasso porque me parece que es una representación gráfica de la guerra que de pronto también creo que nos debería de hacer pensar en la actualidad a qué grado de fragmentación de los sujetos, de las comunidades, de las sociedades y de la vida estamos llegando a partir de esta extrapolación de la guerra permanente. Entonces, en ese sentido, entendemos a la militarización como un poder estratégico que ocupa
posiciones clave en el cuerpo social que son necesarias para su misma reproducción. Como poder estratégico, lo que busca es contribuir a la conformación de un espacio estratégico global que va a tener dos elementos centrales: la producción estratégica de recursos, de energéticos, de tecnologías, de armas, etcétera, que permite o sea, que son industrias que permiten que otras industrias existan, ¿no? Y que permiten una reproducción ampliada del capital, y la militarización como elemento que también va acompañando la configuración de este sistema global. Así, la militarización es un elemento clave para la reproducción de la hegemonía en todos los ámbitos, tanto en la reproducción como en la competencia, pero también en la coerción y el consenso. No ubiquemos a la militarización solamente como elemento coercitivo, sino también entendámosla como elemento activo en la producción de consensos y en la reproducción de la vida misma. A través de ella existe un ordenamiento, una regulación y una racionalización de las distintas relaciones sociales básicas a través de elementos clave, que aquí yo pongo algunos, pero puede haber muchos más. Los avances tecnológicos, nuestros smartphones, nuestras computadoras, nuestros accesos a internet, nuestras redes sociales, todo eso que va configurando también una base de datos virtual de cada uno y cada uno de nosotros, lo que permite hacer mapeos de las personas y de los pensamientos y de las acciones y demás. Alianzas militares que hoy siguen asentando la agenda de seguridad internacional en buena parte del mundo, una resignificación de la naturaleza y del territorio en un sentido instrumental para el capital y para la reproducción ampliada, una tecnificación de la vida y el trabajo que nos desplaza de un modelo fordista a un modelo post-fordista de las relaciones sociales, de la cual también la militarización se va a ver impactada, un desdibujamiento de las clases sociales a partir del fortalecimiento ideológico de la clase media como la primer línea de defensa del capital, una hiperfragmentación social, un sentido de la no comunidad, demás elementos en donde la militarización como que se va metiendo, así como la humedad, digamos, entre las distintas relaciones sociales, y de pronto también las va modificando. En ese sentido es que podemos hablar de la relación entre militarización y geopolítica. Y quise dejar hasta acá la relación entre estas dos para explicar primero toda esta idea de la militarización como proceso social, para entender que cuando hablamos de lo geopolítico, también estamos hablando del acompañamiento de ese proceso social y no necesariamente de las estrategias que los estados y los imperios utilizan para acaparar más territorio. O sea, no compartimos aquí esta idea de la geopolítica clásica, de que la geopolítica solamente está al servicio del imperio para la obtención de territorios estratégicos y que observan al espacio y al territorio como un pedazo de tierra sujeto a apropiación. Aquí recuperamos esta cita de Deborah Cohen y de Neil Smith, que me parece que es muy útil para cómo estamos afirmando las cosas, que dice que la geopolítica jamás se trató únicamente de las relaciones externas del Estado, sino que involucra una geopolítica social más amplia, que tanto atraviesa como moldea la distinción entre el adentro y el afuera de las fronteras estatal nacionales. En ese sentido, la militarización y la geopolítica van a ser elementos definitorios del Estado-nación, pero no solo hacia afuera, sino también en las configuraciones internas y en las formas en las que la sociedad se ubica y se organiza. En ese mismo sentido, José William Vicentini recupera que el Estado capitalista engendró una intensa militarización y que además este poder militar, la violencia y las guerras han sido parte fundamental de la expansión y la mundialización del sistema capitalista, constituyendo elementos imprescindibles de esa aventura, ¿no? En ese mismo sentido, David Herrera afirma que la extrapolación de la lógica de la guerra permanente en una escala planetaria no podría haber ocurrido sin esta tendencia constante hacia la militarización del espacio que se va constituyendo. Y en ese sentido es que la militarización y la geopolítica se relacionan. La militarización es un conducto que permite establecer las organizaciones espacio-territoriales para la reproducción del capital y el cumplimiento de los intereses de los grupos de poder, pero sobre todo para la organización y regulación de las sociedades en ese sentido hegemónico. Es por eso que Henri Lefebvre, que es este autor que habla tanto de la producción del espacio y de la necesidad de ver el espacio también como una producción social y un productor de relaciones sociales, dice que el punto capital del espacio estratégico capitalista en escala mundial, que integra y desintegra la escala local y la nacional,
es un espacio completamente militarizado, ¿no? Es, digamos, vamos a ponerlo, la cereza del pastel de la construcción o de la producción espacial del sistema capitalista en el mundo y que permite la reproducción ampliada de todo lo que involucra esto. En ese sentido, me gustaría aquí recuperar esto muy brevemente porque ya lo sabemos todas y todos. ¿Cómo se va dando el ordenamiento geopolítico internacional de la segunda posguerra? ¿No? Sabemos que Estados Unidos después de 1945 se convierte en el sujeto hegemónico del sistema mundial, fundando el llamado siglo del siglo americano o el siglo del americanismo, que es el momento en donde Estados Unidos, de acuerdo con Brzezinski, por ejemplo, funda un nuevo tipo de hegemonía que va a tener un sistema de seguridad colectiva, un sistema de cooperación económica regional, procedimientos de toma de decisiones por consenso, una participación democrática en alianzas clave y una rudimentaria estructura jurídico-constitucional global. En ese sentido, vemos cómo, por ejemplo, Estados Unidos logra configurar espacialmente al mundo hacia sus propios intereses y, por supuesto, sin diseñar la existencia de la Unión Soviética y toda la competencia bipolar, sí logra establecer un sistema mundo capitalista en favor de sus propios intereses y a su propia visión del mundo, ¿no? En ese sentido surge lo que Chalmers Johnson denomina el imperio de las bases, toda una red de asentamientos militares que Estados Unidos promueve alrededor del mundo, así como los efectos que ese poder tiene sobre la vida de las personas, configurando una nueva forma de imperialismo y determinando una geografía de la militarización mundial que nunca antes se había visto. Aquí voy a compartir un par de mapas que ya he compartido en otros espacios, que son de David Vine. Estas son las bases militares que Estados Unidos tenía en 1939. Como podrán ver, son aquellos territorios ganados en la guerra hispanoamericana de 1898, los que tienen los principales asentamientos militares, ¿no? Del lado del Caribe, Puerto Rico, Cuba, Panamá, que ya para entonces ya estaba inaugurado y funcionando el canal, y en la parte del Pacífico, Hawái, Guam, las Filipinas, con asentamientos militares. La parte de Alaska, que por supuesto ya forma parte de Estados Unidos desde 1867, y algunas bases militares también en territorio canadiense. Entonces, ahí se ve muy bien cómo el despliegue global de Estados Unidos está muy delimitado, digamos, a sus áreas de influencia en el momento, pero a partir de 1945 va a haber una explosión de las bases militares que lo que va a generar es una intensa militarización global que, por supuesto, tiene como objetivo la contención del comunismo soviético y esta extrapolación de lo que Nicholas Spikman definía como las fronteras estratégicas, que tiene que ver con llevar lo más lejos posible de tu territorio el conflicto y la guerra para que la primera línea de defensa sea en la frontera del enemigo. Pero en ese sentido, veamos cómo el mundo empieza a ser articulado de una manera diferente a partir de las bases militares que los Estados Unidos van a empezar a tener. Y esto no quisiera, aunque el mapa de pronto pues eso persigue, no quisiera que fuera una representación de la acupuntura mundial de las bases, o sea, no nada más es el asunto de los puntitos en donde se establecen las bases, sino que tratemos de imaginar las transformaciones sociales que cada una de estas bases va a generar en la llegada a los territorios donde se asienta. ¿Qué va a pasar con la gente que vive ahí? ¿Qué va a pasar con la gente que va a empezar a trabajar ahí? ¿Qué va a empezar con la gente que tuvieron que desplazar para que llegaran los militares ahí? ¿Cómo se va a dar la militarización en el sentido del asentamiento de la base? Y en ese mismo orden es que me gustaría que pensáramos a la militarización en relación con esta propuesta lefebriana de la producción del espacio, ¿no? La producción del espacio o el proceso de producción socioespacial que involucra todo esto tiene que ver con configuraciones de imaginarios colectivos, de sistemas territoriales que inciden determinantemente en la vida cotidiana, en el espacio público, en la organización económica de las sociedades alrededor del mundo y que tienen a las violencias como un elemento clave para la dislocación del sujeto, para la dislocación de los espacios y de las mismas relaciones existentes en estos lugares que penetran. La base militar entonces se configura también como una producción espacial en sí misma, una producción espacial que no solamente incide sobre sus prácticas internas o sobre los objetivos que persigue en torno a la red global de la hegemonía militar, sino que también genera elementos de socialización en el espacio circundante, fundando así una nueva espacialidad a partir de su asentamiento.
Entonces, al tiempo que va vaciando de contenido los espacios donde se asienta, la militarización también va produciendo nuevas territorialidades a partir de una apropiación, territorialidades altamente jerarquizadas que van a ser comandadas por la lógica de la misma hegemonía. Aquí en las imágenes hay dos gráficos que muestran la base militar de Estados Unidos en Cuba, en Guantánamo, ¿no? Entonces, algo que es muy interesante es ver, por ejemplo, alrededor de la base militar de Guantánamo hay como una especie de villa estadounidense muy estilo californiana, ¿no? O sea, como con toda esta arquitectura clásica del American Dream californiano, ya saben, estos amplios jardines, las casas con tejados así medio en pico, ese tipo de cosas, pero que además van reproduciendo elementos como si fuera parte de los Estados Unidos. Las avenidas tienen nombres en inglés, en esos alrededores encuentras cadenas de comida rápida como Subway, como McDonald's, como Burger King, como Kentucky Fried Chicken, como Pizza Hut, entre otros. Hay cadenas de supermercados tipo Walmart, que no son exactamente Walmart, pero hay una cadena especializada en abrir supermercados alrededor de las bases que venden productos gringos que son, por supuesto, de importación directamente llevados a la base a través de contenedores en buques comerciales, etcétera. Es decir, se crea como una especie de burbuja, pero que no solo involucra la base, sino que involucra todo el espacio que circunda la base y va generando entonces también como una nueva fundación espacial en un territorio como Cuba, que sabemos que pues es muy diferente por su organización socioeconómica y política en ese sentido, ¿no? Y este es un ejemplo, pero esto pasa en Djibouti, esto pasa en Okinawa, esto pasa en la base de Ramstein, en la Alemania, o sea, esto pasa en todos los lugares en donde va asentándose también la militarización en el mundo. En ese sentido, hablamos de una retícula de la militarización global, que como aquí vemos en el esquema, así como están integrados en los procesos operativos y tácticos de ejercicio militar, también van a estar articulados en los mismos procesos de militarización del mundo. Y esto se puede entender a partir del concepto de escala, que nos permite observar un espacio diferencial de integración del proyecto dominante, que al mismo tiempo que fragmenta territorialmente su ejercicio en localidades y formas diferenciadas de establecimiento de lo militar en los distintos territorios, también va a integrar globalmente los distintos despliegues en un mismo proyecto hegemónico. Y entonces aquí esta cita de Sasha Davis, que me parece muy importante, que dice que un ejército efectivo es más que solo soldados y armas. Es también los centros de control y de comando, las bases ultramarinas, las oficinas, los think tanks, las instalaciones de producción de armamento. Y entonces un ejército solo funciona globalmente cuando puede funcionar efectivamente en una variedad de otras escalas. No podemos pensar en una militarización global que no opere efectivamente en el territorio, que no opera efectivamente en el terreno. Por eso es que la militarización hoy se presenta como un sostén rizomático de la hegemonía mundial, no porque sea lo más importante en comparación con otras cosas, todo es importante, pero esta genera los elementos materiales y objetivos que permiten una articulación global de la misma hegemonía y que, como dice también Sasha Davis, la geografía de esta red no solo está conformada por objetivos militares, sino también por las resistencias de los gobiernos aliados y de las comunidades adyacentes a las bases. Y esto es bien importante para entender completamente la configuración espacial del mundo en torno a la militarización. No basta con entender las formas dominantes, también hay que ver las formas de resistencia que ese ejercicio del poder está generando. Para entender esas formas de resistencia, bueno, primero, este es el mapa de las bases militares que hace David Bain de 2015, ¿no? Como veremos, comparativamente son menos bases militares que las del mapa de 1945. Ahorita hay una cifra aproximada, que todo esto es aproximado porque de pronto es bien difícil hacer bases de datos de este tipo de cosas, de 800 bases militares establecidas alrededor de 70 países en el mundo. Pero que este mapa no puede estar completo. O sea, este es un mapa de bases militares y de las flotas que están activas. Pero para poder
completarlo, tendríamos que ver los otros ejercicios militares que se están haciendo y las formas de resistencia que se están dando en torno a ello. Por ejemplo, este otro mapa, en estos puntos rojitos, lo que muestra son los despliegues de una nueva tecnología militar que se llaman los Lilypads. Los Lilypads son bases rotativas en donde las tropas que están desplegadas traen consigo, digamos, el equipo más básico para poder desplazarse territorialmente en áreas determinadas. ¿Esto qué genera? Esto genera una mayor efectividad para no estar fijos espacialmente en la base militar y poder tener una esfera de operación en el terreno. Como podrán observar, esta estrategia de los Lilypads no actúa de la misma manera en todos los territorios. Hay territorios en donde conviene más esta cuestión de los Lilypads que en otros. Por ejemplo, como veremos, en África hay una muchísimo mayor concentración de este tipo de ejercicios rotativos de la presencia militar que en Europa, en donde todavía hay una gran, digamos, como una gran presencia de las bases militares fijas, o como también puede ser pues en la parte del Asia-Pacífico, en donde por supuesto es difícil hacer estas bases rotativas por la cuestión de que estamos hablando del mar, ¿no? Pero bueno, esto para también integrar de manera más compleja estas formas de militarización. Y digamos ya acercándonos hacia las reflexiones finales, esta parte que también es fundamental para entender ese despliegue global de la militarización, la vida cotidiana, ¿no? La militarización, como hemos visto, solamente opera en una condición transescalar que articula lo individual con lo local, con lo nacional, lo regional y lo global, haciéndose así un proceso social complejo que va interactuando en las distintas escalas. No va a acontecer de la misma manera en los distintos cuerpos y espacios, pero se encuentra cada vez más presente en la vida cotidiana. Es decir, la militarización no encuentra las mismas formas de dominación y de biopoder en los distintos lugares, territorios, cuerpos en los que se asienta, pero sí permite articularlos en una lógica dominante, como lo hemos visto. Por ejemplo, Cynthia Inlow, quien es la autora de quien retomamos la definición de la primera diapositiva, ha dicho y ha hecho varios análisis, por ejemplo, de la militarización cotidiana en los Estados Unidos. Y ella ha dicho que, por ejemplo, en Estados Unidos la sociedad está profundamente militarizada porque consume lo militar en su propia cultura y socialización nacional. Ven el Super Bowl y ven un desfile militar impresionante, prenden su PlayStation y juegan un videojuego que tiene, digamos, contenido militar, compran marcas que tienen acuerdos con el Departamento de Defensa, que también invierten en ciertas tecnologías, es decir, constantemente están relacionadas, aunque ni siquiera se den cuenta, con formas militares, pero además también las formas disciplinarias por las cuales, por ejemplo, la sociedad estadounidense vive, están muy marcadas por esa forma de militarización. La normalización de que las madres y los padres deben dejar ir a los hijos cuando cumplen cierta edad a enlistarse al ejército porque es necesario por la patria que vayan a luchar una guerra, ¿no? O sea, este clásico cliché que hemos visto en muchas películas y muchos videos musicales y cosas, pero que forma parte justo de la cultura estadounidense, que es una cultura también profundamente militarizada. El asunto es que al globalizar su hegemonía, también los Estados Unidos están exportando esta cultura de militarización en las formas de producir espacios, de producir contenidos, tecnologías, organización del trabajo y demás, hacia el resto de las sociedades mundiales. Y hoy vemos que cada vez más las sociedades en muchos lugares, incluida nuestra propia sociedad, está tendiendo hacia una mayor militarización de la vida cotidiana en diversos sentidos. Por eso la militarización como biopoder, porque es un poder sobre la vida y sobre los vivos que construye consensos y define toda una forma de socialidad, estableciendo así parámetros de regulación y de control, que tiene una correlación directa, y esto es importante, con las formas patriarcales de organización y de definición de la vida social. O sea, al final de cuentas, como todo elemento sistémico, también está reproduciendo un orden patriarcal que impacta diferenciadamente sobre los sujetos y sobre los cuerpos de hombres, de mujeres, etcétera, y que por supuesto a las mujeres también las coloca en una posición de mucha mayor violencia con respecto al hombre. Y entonces, ya para ir cerrando, la parte de las resistencias, porque es bien importante recuperar una de las máximas Foucaultianas,
de que toda relación de poder engendra también sus propias resistencias. Entonces no podemos tener la fotografía completa si no vemos la resonancia o el reflejo de aquella resistencia que se opone a estas formas dominantes. En ese sentido, las resistencias son parte activa de la hegemonía que busca negarla y que busca impedir su reproducción y fundar una nueva relación social. Dice Esther Ceseña que la militarización absoluta que vive el mundo en la actualidad es una propuesta anticivilizatoria del capitalismo del siglo XXI frente a la imposibilidad de destruir la subjetividad social y las utopías libertarias. La dominación no puede ser total, y entonces las estrategias de militarización tampoco pueden ser totales, y aquellas subjetividades en resistencia tampoco se eliminan por más que así se desea, ¿no? Dice Herrera que ante una guerra que ocupa posiciones estratégicas, la mayor posibilidad de victoria se da en el ámbito de lo concreto. Y en el ámbito de lo concreto es que surgen los sujetos sociales que resisten. Aquí, por ejemplo, les pongo dos imágenes, porque de pronto podríamos pensar cómo resistir socialmente ante una red global de militarización que nos oprime y que nos disloca, no solo a través de la guerra, sino a través de esta extrapolación permanente de la guerra. Bueno, aquí hay dos imágenes de dos casos que a través de sus protestas y a través de las formas de resistencia lograron impulsar el desmantelamiento de bases militares de Estados Unidos. La parte de Okinawa, la base de Funtema, que a partir de las protestas sociales que se generan ahí, empieza un desmantelamiento progresivo de la base en el gobierno de Obama, y las protestas en Vieques, en Puerto Rico, que también logran que la Marina de los Estados Unidos desmantele una base que tenía ahí en este territorio, ¿no? Aquí hay que decir que también hay una gran complejidad en la forma de las protestas. Por ejemplo, en Okinawa está documentado que así como había movimientos de protesta para que se salieran los militares gringos de ahí, también había movimientos de protesta para evitar que los militares gringos se salieran de ahí. ¿Por qué? Porque la base daba trabajo, daba empleo, era sostén económico, era un organizador territorial de la vida, y los subsidios que Estados Unidos le daba al gobierno japonés por la base militar de Funtema, pues eran muy importantes y beneficiaban de cierta manera a ciertos grupos de la población. Entonces, de pronto también eso, cuando hablamos de relaciones sociales y de configuraciones en este sentido, pues vemos que también hay grandes contradicciones y que no podemos tener una misma línea de acción. Tenemos aquí otro mapa de David Vine que muestra las protestas en contra de las bases militares de 1945 a 2015. Y con una X están marcadas aquellas protestas que de una u otra manera impulsaron el cierre de bases militares, y con una línea están marcadas las protestas más importantes en la actualidad, que justamente están tendiendo hacia ese camino, ¿no? Entonces, es importante ver que las protestas influyen, sí han influido, por ejemplo, en este repliegue estratégico que Estados Unidos ha iniciado, tal vez desde el gobierno de Obama, y que hoy también se ve muy presente, por ejemplo, en la lógica del gobierno de Biden, que esto no quiere decir una desmilitarización del mundo y un abandono de la militarización estratégica global. Quiere decir que hay un repliegue estratégico que va a ser sustituido por formas tecnológicas como los aviones no tripulados, los drones, los ataques comandados a kilómetros y kilómetros de distancia, pero que también buscan, pues, también reducir costos, reducir pérdidas de vida, reducir la crisis de legitimidad que está teniendo los Estados Unidos, porque al final de cuentas también lo que buscan es evitar que estas protestas sigan generando mermas dentro de la misma posición hegemónica en el mundo. Y ya para cerrar, porque me parece que esto es del interés de todas y de todos, porque justamente el proyecto que nos enmarca hoy, pues está tratando, creo, de analizar a la militarización en ese sentido amplio, en ese sentido profundo, y dejarlo de ver de la manera tan tradicional como se ha visto, encontrando estas resonancias o estos reflejos, estos ecos que tiene la militarización en la vida de las personas y específicamente en la parte de la seguridad o la inseguridad humana de la gente, ¿no? Aquí enlisto algunas de ellas, por supuesto que hay muchas más que no están aquí mencionadas y que tal vez me gustaría que discutiéramos también de acuerdo con sus propios intereses, como la violación a los derechos humanos. Sabemos que los militares y que las formas de violencia militar violentan los derechos humanos de manera abierta y sistemática. Las violencias de género, por supuesto, principalmente en contra de las mujeres,
violaciones sexuales, abusos, violencia física, embarazos no deseados, abandonos, etcétera, que por supuesto van generando problemáticas muy profundas, pero también muy localizadas en los sujetos femeninos de los lugares en donde se asienta también la militarización. La destrucción medioambiental, que aquí varias veces John Sachs Fernández ha hecho el señalamiento de que el sector militar es uno de los más contaminantes en el mundo y por lo tanto también se tiene que ver pues muy emparentado con toda esta industria del capitalismo fósil, porque al final el motor energético que mueve a todo lo militar también es ese mismo motor energético del capitalismo fósil que se está acabando el mundo. La desarticulación social del espacio y del territorio generada a partir de este vaciamiento espacial que genera el asentamiento de bases o de intervenciones o de cualquier presencia militar en el territorio, la producción del armamento a gran escala, el hecho de que las armas pequeñas y ligeras son las herramientas principales de muerte en el mundo y que esto está muy de la mano con el sector militar, las afecciones a la salud a partir de transmisión de agentes patógenos a través de la interacción social, también las enfermedades de transmisión sexual que generan todos estos contactos sexuales que los militares tienen con personas en los lugares a donde llegan, todo ese tipo de cosas que hacen problemas sanitarios importantes en los lugares de asentamiento, y la profundización de las desigualdades económicas que también estos procesos conllevan, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya para concluir, pues me gustaría solamente poner sobre la mesa esto, ¿no? ¿Cómo pensar a la militarización más allá de lo exclusivamente militar e irla incorporando a los reflejos y ecos que puede tener en la vida diaria de las personas? Incluso cuestionarnos, nosotras y nosotros, no vivimos efectivamente en un país que se pueda denominar como un régimen militar o en donde lo militar esté a la cabeza de la organización social de todo, pero qué tanto la militarización global, nacional y local está afectando a nuestro día a día. O sea, ¿qué genera el hecho de que en algunas plazas públicas de lugares en nuestro país haya constantemente asentamientos militares ahí patrullando la zona? ¿Qué genera que de pronto las formas disciplinarias de la organización del trabajo, del transporte, del traslado, de la organización social de la vida, pues también tenga como una forma disciplinaria bien a la usanza militar? Todo ese tipo de cosas, cómo impacta directamente en nuestras vidas y cómo eso está también alimentando una hegemonía mundial que nos trasciende, por supuesto, en escala, pero que no puede existir también sin las condiciones locales que la sostienen. Entonces, bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias y pues les escucho ahora. Muchas gracias, Irving, por tan interesante reflexión acerca de uno de los temas torales de este proyecto de investigación que, como bien concluyes, pues tiene mucho que ver con esos otros espacios, con esos otros elementos que han sido invisibilizados, negados, omitidos, cuando se habla de la militarización, ¿no? Las resonancias que ha tenido en la vida cotidiana de las personas, en la seguridad humana de las personas de a pie en diferentes sentidos. Irving, además de ser un investigador de este proyecto PAPIT, es también integrante del Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica, Espacio, Dominación y Violencia de la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, se ha destacado particularmente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como profesor de asignatura, por desarrollar líneas de investigación sumamente novedosas e interesantes alrededor de estos temas, ¿no? Particularmente sobre hegemonía y geopolítica de Estados Unidos, procesos de militarización global, geopolítica de las comunicaciones internacionales. Y bueno, como ustedes saben, es doctorante, está estudiando el doctorado en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y bueno, además es un querido colega, y yo le agradezco mucho que haya participado en esta primera sesión del Seminario de Estudios Globales sobre Seguridad y Militarización. Y antes de darles la palabra, por favor, con toda confianza, levanten la manita desde la plataforma y ahora les abrimos el micro. Solo me gustaría destacar cómo la visión de Irving viene a sumar bastante bien a los objetivos que tiene este proyecto de investigación, que es precisamente visibilizar esos impactos, esas fragmentaciones que ha tenido la militarización en diversos ámbitos, porque como él bien lo apunta, de manera tradicional esta visión estadocéntrica de prácticamente todo en las disciplinas sociales, ¿no? Ha dejado fuera un montón de elementos particularmente sociales que han estado anclados a la militarización. Y ello en gran medida, como también lo apuntó, pues porque hay todo un lenguaje estructurado
de tal manera que ha llevado a la asociación casi natural de lo militar, pues con elementos de orden global, ¿no? Platicó muy bien de cómo en el mundo de la segunda posguerra se dio, o todos estos entramados dentro del sistema que permitieron la disputa entre Estados Unidos y Unión Soviética, anclados a lo militar, definieron todo alrededor de ello, ¿no? El territorio, el propio Estado-nación, la hegemonía, pero eso ha ido omitiendo, negando, invisibilizando otros tantos factores culturales, sociales, que por supuesto que provienen de un proceso de militarización y que es difícil ver. Y en este sentido, yo terminaría diciendo que estoy completamente de acuerdo con él cuando dice que efectivamente hay que ver a la militarización, hay que entender a la militarización como un elemento coercitivo, pero también desde perspectivas multidimensionales, multidireccionales, en donde se puede entender como algo cardinal en la reproducción de la hegemonía en diferentes ámbitos, ¿no? En la reproducción, en la competencia, sí, por supuesto, en la coerción, pero también en el consenso. Y bueno, entonces ahora yo les invitaría a plantear sus comentarios, preguntas, inquietudes a Irving. Irving, si te parece que les doy la palabra, te lo planteen y así podemos entrar en un diálogo, ¿sí? Elizabeth. Sí, gracias. Bueno, pues... Quizá podríamos presentarnos porque hay compañeras, compañeros del posgrado, integrantes del proyecto, pero además hay de diferentes formaciones, como en el caso de Elizabeth. Sí, justamente esta ponencia de Irving me sirve mucho porque, bueno, yo soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, estudié literatura francesa, entonces realmente el seminario, estuve en un seminario con la doctora Yadira, pero veíamos la militarización desde el lado tradicional, podría yo decirlo. Entonces, estos seminarios me están nutriendo mucho y abriendo el panorama, ¿no? No lo tradicional, hay que verlo desde otras perspectivas y justamente me llamó mucho la atención esta perspectiva no tradicional, esta perspectiva, esta lógica que abarca muchos aspectos, entre ellos, por ejemplo, el cultural. Y bueno, yo como comentario quería, bueno, me recuerdo cuando entró Trump y ocurrió lo de Venezuela, de Guaidó, todo esto. Entonces recuerdo que se planeaba poner una base militar en Colombia. Colombia iba a apoyar a Estados Unidos, para lo de Venezuela y lo de Maduro. Y recuerdo un comentario de una chica en Twitter o en Facebook, no recuerdo, pero hablando sobre la militarización, como ella, o sea, digamos los de a pie, en este caso esta chica en Colombia decía, pero está bien que pongan una base militar estadounidense, así vamos a tener hijos güeritos, o sea, podríamos, entonces esto cultural de que, digo, o sea, ella no veía más allá de todas las implicaciones que tiene tener una base militar en Colombia, en su país, ¿no? Sino ella veía esto cultural que te absorbe, ¿no? Esto de vamos a tener norteamericanos aquí, podemos tener pues hijos, novios norteamericanos aquí, ¿no? Entonces es esa parte de pues ese consenso, eso y lo hemos leído en las lecturas también, esto cultural de que cómo permea, ¿no? Lo estadounidense, en este caso, bueno, en América Latina, que ella no lo veía mal, ¿no? Y no veía ni las violaciones a los derechos humanos, ni nada de esto. Entonces, esto como cómo se apropia, ¿no? Poner una base militar y cómo afecta a la cultura. Y bueno, ese era mi comentario y bueno, gracias por la presentación. Gracias, Elizabeth. No sé, Sandra, si así contesto o esperamos a que sea. ¿Qué prefieres? ¿Puedo juntarte 2 o 3 o vas contestando? Como tú me digas, Silvia. Si quieres, juntamos algunas. De acuerdo. También para que hablen las demás. De acuerdo. Fernanda y después Paola, por favor. Bueno, dijo Canetti que nos presentamos, pero creo que me conocen varios de aquí, entonces voy a omitir mi presentación. Lo que yo quería
preguntar o tal vez comentar. Bueno, es algo intermedio entre comentar y preguntar. Es que, como bien dijo Irving en su presentación, que pues la presencia militar influye mucho en la producción del espacio, ¿no? O sea, no solamente porque están las bases ahí, sino porque también junto con el estado de excepción que también nos mencionó al principio de la presentación, se va configurando una especie de dinámica propia de la militarización, ¿no? Incluso también yo lo diría que permea el entorno laboral, que no solamente está en estas colonias, ¿no? En donde está la base militar y está el Subway, está el Walmart, que no es Walmart, que quién sabe qué era, que están ahí las empresas estadounidenses. Tampoco, bueno, que también influye mucho, ¿no? En la producción de las armas, ¿no? ¿Quién las produce en este entorno laboral? Pero, o sea, más allá de esta propia presencia militar fuera de la colonia militar o fuera de la fábrica en donde fabrican todas estas cosas o donde trabajan los militares. Creo que también podríamos vincularlo con otros aspectos de la cotidianidad. O sea, no necesariamente, como dijo, tiene que haber una base para esta producción espacial. ¿Y esto a qué me refiero? Me vino a la mente durante la presentación cómo los cuerpos policiales de la seguridad pública, sobre todo en América Latina, se han ido militarizando, ¿no? Y cómo es que la seguridad pública, que se supone que es para la protección de la sociedad, para gestionar estos conflictos dentro de la sociedad, para proteger la sociedad, ¿no? En sus discursos, cómo es que poco a poco se van militarizando, ¿no? Entonces no es necesario que pase un camión militar, no es necesario que pase una pistola, no es necesario que ni siquiera veamos al militar, sino que dentro de nuestros propios, de nuestra propia seguridad pública existen como esas acciones están siendo producidas a partir de estas lógicas militares, ¿no? Y algo que también me vino a la mente a partir de esto es de la Guardia Nacional, ¿no? O sea, tal vez me estoy yendo un poco más del tema, pero lo que dijo el presidente, ¿no? O sea, que sí iban a ser entrenados por militares y que iba a ser una estructura militar al principio, ¿no? Pero que poco a poco iba a irse como lavando esta estructura y que al final se iba a formar una Guardia Nacional. Pero bueno, o sea, si está estructurado y están entrenados a partir de una lógica y una filosofía militar, ¿por qué no pensarlo que se está militarizando la seguridad pública a partir de ese discurso que dijo el presidente, ¿no? Y entonces mi pregunta, que tal vez ya me la respondió, tal vez no, venía como vinculada a cómo es que se legitima, yo sé que es en diferentes escalas y dimensiones, esta producción espacial capitalista militarizada que va más allá de estos cuerpos militares, pero también más allá de estos cuerpos policiales, ¿no? O sea, que no solamente pues veamos la base, el militar o incluso también el policía. Y ya, era todo. Gracias, Fer. Paola. Gracias. Bueno, buenas tardes. Hola, todas, todos, todes. Bueno, yo soy Paola, soy egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales y me da mucho gusto estar acá y ver a tantas caras conocidas y también escuchar a Irving. Bueno, yo tengo una pregunta que también puede ser como un poco una respuesta
a lo último que nos planteaba Irving, de cómo pensar la militarización en nuestra vida cotidiana. O sea, yo, por ejemplo, estaba pensando en el narcotráfico aquí en México. O sea, no sé si podríamos pensar al narcotráfico como una cara, una vertiente de esta militarización estadounidense. Yo lo pienso por dos elementos. La primera es la relación que tienen con las corporaciones militares privadas para la venta de armas. Y la segunda, por la influencia que tiene Estados Unidos en la política antidrogas en México, especialmente a partir de la iniciativa Mérida. También porque, pues como todas acá sabemos, pues el narcotráfico tiene como, pues moldea nuestras vidas de cierta forma, tiene gran poder, ¿no? Tiene una esfera de dominación muy grande en el país, y también porque, también como Irving lo mencionaba, pues tiene una correlación directa con el patriarcado. Entonces, en ese sentido, pues me pregunto, o sea, yo sé que igual la relación con la militarización estadounidense no es como tan directa como los casos que nos planteaba Irving, pero sí podemos ver al narcotráfico como una de esas vertientes. Y aquí también es interesante porque también el combate a ese narcotráfico, o bueno, lo que se denomina lucha con el narcotráfico, yo creo que también podría tener una relación con esa militarización estadounidense. Entonces vemos que aquí en México son como dos caras, el narcotráfico y la lucha contra el narcotráfico, pero que a la vez yo creo que las dos están directamente relacionadas con esa militarización estadounidense de la que nos hablaba Irving. Y bueno, ya creo que ese sería mi comentario. Gracias, Paola. Si quieres esa, Irving, y después damos paso a las siguientes. Sí, gracias, Sandra. Bueno, muchas gracias a todas por sus participaciones. Primero, con lo que menciona Elizabeth, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que, o sea, y con respecto a quienes analicen la militarización desde la perspectiva tradicional, que es también una visión válida para la reflexión de esto, pero yo me he encontrado con muchas limitantes de pronto desde esas perspectivas que no nos permiten tal vez ver todo esto que se ha discutido ya también en las participaciones de, bueno, la tuya misma, la de Fernanda, la de Paola, que a lo mejor escaparía mucho a la lógica de esta división entre lo cívico y lo militar, y la estructuración de lo militar en ese sentido como solo jerárquico y doctrinario y estratégico, que insisto, tiene un valor en sí mismo muy importante porque hay que entender también cómo se conducen estas relaciones militares, pero que siempre se están trascendiendo, ¿no? O sea, que siempre están bañando lo social y que tampoco se pueden disociar como ha sido analizado durante mucho tiempo. Esta cuestión de los intentos de Trump por asentar una base militar en Colombia, la cuestión de Venezuela, hay un documento por ahí que se filtra que es el Venezuela Freedom 2, que es firmado por el que entonces era comandante del Comando Sur, me parece comandante en jefe del Comando Sur, que indica cuáles serían los pasos a tomar para el derrocamiento del gobierno de Maduro en Venezuela. Y si uno lee ese documento, de pronto se da cuenta, primero, que no es algo exclusivamente de lo militar, como en este sentido tradicional, o sea, que no solamente es el despliegue de bases militares alrededor, o el despliegue de la Cuarta Flota, la cuestión del Comando Sur, sino que también involucra, por ejemplo, los medios de comunicación. Cómo desprestigiar globalmente a Maduro para que en el momento de intervención pudiera ser, digamos, aceptado globalmente. Y si o sea, toda la vida ha pasado, pero justo con la llegada de Trump, recuerden cómo hubo también una gran mediatización en contra del gobierno venezolano y que muchos también pintaban a Guaidó como una alternativa viable, cuando en realidad lo que estaba haciendo era un golpe indirecto al Estado, ¿no? Entonces, y esto que mencionabas, Elizabeth, de esta persona que en Twitter leíste esta cuestión de que andar con un güerito y andar con un gringo y todo esto, por supuesto o sea, vaya, es, ¿cómo se dice? Paradigmático, o es como una muestra de cómo también algo que ya Herbert Marcuse mencionaba hace mucho tiempo, se va construyendo una unidimensionalidad en el sentido de la vida, ¿no? Es decir, cómo los medios de comunicación, pero también los contenidos que consumimos, pero también la educación que tenemos, los discursos religiosos, la socialidad en la familia y con los amigos, todo esto nos va construyendo como una especie de caja en donde las representaciones que vamos teniendo nos van modelando
la forma en la que entendemos la realidad. Entonces, para esta persona, su realidad era que qué bueno que hubiera una base militar de Estados Unidos en Colombia por X o Y situación. Y digo, aquí a lo mejor tenía más que ver con esta cuestión personal que tú mencionas, pero muchos dicen, queremos tener bases militares porque eso nos va a dar más seguridad. Y esa sensación de seguridad de pronto también legitima esta cuestión de la militarización en lo social. Y con esto me gustaría conectarla con lo que Fernanda estaba planteando, ¿no? ¿Cómo se legitima la producción espacial capitalista militarizada? Pues a través del discurso de la seguridad. O sea, el discurso de la seguridad pensado como esa utopía moderna, inalcanzable, constantemente inalcanzable, pero a la que todas y todos nos tenemos que enfocar para alcanzar, va a generar no solo una legitimación de la presencia militar, sino una idea de necesidad propia de esa condición militar en el mundo, ¿no? El dilema de la seguridad de Kenneth Waltz me parece que es como muy útil para entender cómo se piensa la seguridad en el mundo. Para estar seguros hay que tener armamentos para defendernos de las amenazas, pero si yo me armo, el vecino se va a armar porque es la respuesta racional a que yo me arme. Si el vecino se arma, entonces yo me tengo que armar más porque es la respuesta racional a que el vecino se arme. Y entonces entre respuestas racionales nos conduce a una irracionalidad absoluta de carrera armamentista, pero que genera una condición de supuesta paz y supuesta seguridad. ¿Por qué? Porque no nos vamos a pelear entre nosotros, porque es una competencia imposible de determinar en el sentido de lo armamentista. Entonces, es irónico, es una paradoja, porque lo que legitima a la militarización en el mundo es la seguridad, pero lo que ha generado la militarización del mundo es una creciente inseguridad y una propagación de los riesgos globales que, por ejemplo, las armas nucleares son parte de todo el esquema de militarización global y de competencia entre los países y son un riesgo existencial presente que en el momento en el que se detonen, pues nos despedimos de la vida, ¿no? En buena medida. Entonces, eso, el discurso de la seguridad pintado como utopía moderna, pero que utilizado como herramienta al servicio del poder y como una condición de esta racionalidad instrumental. También Fer mencionaba esta cuestión de, por ejemplo, la militarización de las policías, y esto me parece bien importante, porque también es cierto que en el orden de la seguridad pública ha habido cada vez una mayor influencia de lo militar, ¿no? Por ejemplo, en el mismo Estados Unidos, desde los años 60 y justo con todos estos movimientos sociales que se generan en esta década, hay una tendencia a la profesionalización de las policías a partir de entrenamientos militares y estrategias militares y demás, que lo que ha hecho es que las policías cada vez se vuelvan más autónomas del Estado que las regula. Y entonces, en ese sentido, pareciera muchas veces que la policía no actúa conforme al Estado y muchas veces se genera como un contrapunte también a esa misma forma estatal, no en un sentido, digamos, de resistencia, sino en un sentido de grupo de presión, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también están sucediendo en América Latina. Pasa con todo este proceso de pentagonización de las Fuerzas Armadas, que en la segunda mitad del siglo XX hace que las Fuerzas Armadas y las policías locales empiecen a responder también a una égida dominante tipo Guerra Fría, ¿no? Y bueno, con lo que mencionaba Paola, la cuestión del narcotráfico, por supuesto es un ejemplo muy claro y muy doloroso, creo, de lo que estamos platicando, ¿no? Hoy pensemos cuántas localidades en este país, cuántos pueblos, cuántas comunidades, cuántos lugares no están producidos espacialmente y socialmente por el narcotráfico, ¿no? O sea, ya ni siquiera que el narcotráfico haya dislocado la socialidad, sino que se haya impuesto como una socialidad dominante y entonces, por ejemplo, en la clase que teníamos ayer en la noche discutimos algunas cosas al respecto y nos comentaban algunas compañeras, pues es que hay lugares en donde a cierta hora de la tarde o de la noche simplemente no puedes salir. Y ya sabes que no puedes salir, pues es la norma, ¿no? Entonces, ¿qué reflejo más claro del estado de excepción que se vuelve la norma que estas formas del narcotráfico que están influyendo hoy, por ejemplo, en varios lugares de nuestra sociedad, ¿no? Por eso digo que es muy doloroso, porque de pronto puede ser también muy directo, o sea, se puede observar muy constantemente. Y esto, lo que tú mencionas, sí hay una relación muy clara entre las formas hegemónicas de despliegue militar, por ejemplo, de Estados Unidos,
y cómo se articula el narcotráfico, cómo obtienen también sus armamentos, cómo generan sus rutas, pero también cómo se les combate desde el Estado, ¿no? Entonces, también es un pretexto para ese despliegue y una legitimación en ese mismo sentido. Sí. Gracias, Irving. Antes de darle la palabra a las otras 4 compañeras, solo decir que lo que dices interpela mucho algo que vemos en el proyecto y que hemos retomado en algunas clases también, de cómo estamos tan inmersos en esta dinámica capitalista avasalladora que en realidad ni como científicas, científicos sociales, pero tampoco como gente ordinaria de a pie, no en lo cotidiano, nos ponemos a reflexionar verdaderamente lo que implica el lenguaje y lo que implica la práctica, la legitimación de un lenguaje. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, y ahora yo lo relacionaba con lo que decías con el desarrollo, ¿no? Ambas parecen ser justo estas utopías de la modernidad inalcanzables, ¿no? Todo el tiempo estás imbricado como Estado, como gobierno, como sociedad en alcanzar, ¿no? Y dicho con esta palabra, algo que nunca va a llegar, pues, ¿no? Y cómo en este sentido hay una relación muy interesante entre ambas concepciones o ambas ideas dentro de la disciplina de seguridad y de desarrollo, porque mientras la seguridad podría ser vista anclada a lo militar, por supuesto, vista como este ejercicio explícitamente violento, ¿no? A través de la coerción, el desarrollo puede ser algo menos explícito, igualmente violento, pero más consensuado, ¿no? Hay toda una atracción discursiva en el lenguaje de la seguridad y en el lenguaje del desarrollo. ¿Quién no quiere tener seguridad, no? ¿Quién no quiere ser desarrollada o desarrollado? Y en ese quién no quiere, el poder, ¿no? Se mete, se escudriña finalmente y ejerce violentamente un montón de prácticas que además socialmente legitimamos todo el tiempo, ¿no? Es decir, no nos ponemos a pensar que cedes libertad a cambio de seguridad bajo esta idea de la modernidad, ¿no? De entre más policías, más seguros nos sentimos, y en esa seguridad se van dejando un montón de derechos o de garantías esenciales para una vida cotidiana en paz o en libertad, ¿no? Pero no lo pensamos, y lo mismo sucede con el desarrollo, ¿no? Es tan atractivo este discurso que no importa qué pase, pues mientras tengas en la mente o tengas como un objetivo, que al final encontrarás ese desarrollo, ¿no? Y es una utopía, coincido contigo, porque nunca llega, pues, ¿no? Parece que también es parte de este discurso tramposo, el estar todo el tiempo en proceso de desarrollo o el estar todo el tiempo en proceso de seguridad, pero que jamás se llega a materializar. Y justamente a mayores proyectos de desarrollo, pues menos desarrollo, ¿no? O más mal desarrollo, por decirlo de una manera, y a mayor ejercicio de esa seguridad tradicional, de esa militarización del espacio, menos seguras y seguros nos sentimos y cedemos en ese proceso un montón de cosas, ¿no? La libertad, la privacidad, un montón de cosas pues que están articuladas alrededor de estos paradigmas o de estos estereotipos ampliamente estrechos de la seguridad y del desarrollo. Andrea, Michelle, Nora y Marifer. Hola, buenos días a todos. Quiero decir muchas cosas, en mi cabeza funcionan, espero que sí las pueda decir. Yo soy egresada de CP, entonces me da mucho gusto como estar acá viendo perspectivas mucho más amplias, porque justo algo de lo que me he dado cuenta haciendo mi tesis es que desde la ciencia política estamos bien amarrados y bien limitados a esta visión tradicional de la militarización. Incluso los académicos, las académicas que se dedican a estudiar este tema de manera pública, precisamente están centrados de manera exclusiva en la seguridad pública. Yo trabajo el caso de México y sobre eso va un poco mi pregunta y mi participación. Y a mí me llama mucho la atención porque justo también he leído a Cintia y creo que algo que me ha despertado un montón, un poco pensar en lo que yo estoy estudiando y en el lugar desde donde ella enuncia como todo lo que piensa, es como la idea de la guerra. O sea, creo que este tipo de reflexiones muchísimo más amplias que precisamente abarcan todo lo que nos está exponiendo Irving, tiene mucho que ver con la forma en la que entendemos la guerra o la forma en la que entendemos la violencia, ¿no? Que siempre nos centramos como de manera muy directa, que es lo que se hace en general en el estudio de la militarización en el país, ¿no? Por eso hablamos de seguridad pública, ¿no? No todo lo que deriva, ¿no? Por ejemplo, estas consecuencias que van muchísimo más allá, en la que, por ejemplo, el miedo, ¿no? Juega un papel fundamental. O sea, es
un elemento central para individualizar a una sociedad, ¿no? Por ejemplo, que es otra deriva bien interesante que muy pocos estudian, ¿no? Pero que, insisto, tiene mucho que ver con desde dónde estamos estudiando y a partir de ahí cómo enunciamos lo que estudiamos. Y a mí me llama la atención porque justo en la ciencia política se estudia desde el paradigma de la división entre lo civil y lo militar, ¿no? Como dos esferas que en algún momento se entienden de manera completamente separadas, ¿no? Y pues realmente la historia es más compleja, ¿no? O sea, no es tan fácil como separar una esfera de la otra, y mucho menos en el caso mexicano por su historia, ¿no? Y ahí va un poco mi pregunta, y es que creo que pareciera eh, que estamos como llegando tarde académicamente a la definición, ¿no? Cuando otros conceptos se han propuesto como alternativas a la militarización, por ejemplo, la securitización, ¿no? Que se supone que es un concepto que parte de pensar de manera ligada tanto la esfera civil como la esfera militar. Y un poco en ese sentido va mi pregunta, o sea, ¿cuáles serían o cuáles consideras que son como los alcances y las limitaciones de estos dos conceptos, si son completamente opuestos, si se complementan, si como un poco por ahí? Y la otra que me despierta mucho lo que mencionabas es que creo que, y esto lo he discutido mucho con Adri, a lo mejor falta también hablar de militarismo, no solo de militarización, o sea, de precisamente todas estas ideas que legitiman todo lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, todo el lenguaje, todo nuestro entendimiento de la seguridad tiene mucho su raíz en el militarismo, ¿no? En cómo es que todo esto se sustenta, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, desde acá, me refiero como a México, si cuesta trabajo pensar en la militarización, pues más aún en el militarismo, ¿no? Y incluso ahí tiene mucho raíz esto que mencionaba Canity del lenguaje, ¿no? O sea, los eufemismos que no solo nosotros utilizamos, sino en el discurso se utilizan, ¿no? La manera en la que se habla de los enfrentamientos militares con neutralizar al enemigo, en fin, ¿no? O sea, diversas frases que ocultan una realidad, ¿no? Que es muchísimo más violenta y muchísimo más compleja de lo que parece ser en el discurso. Y pues eso quería mencionar. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, creo, bueno, ya escuchando como lo que han comentado anteriormente, creo que me atrevería a hacer la generalización de que estamos de acuerdo en como la urgencia de hablar de la militarización desde diferentes escalas y desde diferentes visiones, no nada más desde la visión tradicional, pero algo que justamente también se ha comentado y que en ese sentido es mi pregunta, yo quisiera saber, eh, o que tú nos dieras tu opinión, Irving, sobre cuál podría ser como el principal problema de continuar contemplando la militarización, o sea, desde concepciones como tradicionales, puramente estatales, y justo sin tener una perspectiva espacial, social, cultural, etcétera, etcétera, que, insisto, como ya se ha comentado, pues sigue existiendo, especialmente pues justo en la academia, se sigue pensando en las armas por las armas, o sea, como si se tratara como de una colección de cualquier juguete, de hablar de las guerras por las guerras, como si no significara como ningún, o sea, nada más allá, fuera de que unos fulanos se están matando con otros y quién sabe quiénes son, y quién sabe dónde, y quién sabe qué está pasando. Eh, y pues eso, más bien como destacar como esa parte contraria de lo que estaba desarrollando en ese momento. Hola, buenos días a todas y a todos. Yo soy Nora. Soy igual egresada de la licenciatura de Relaciones Internacionales. Estoy estudiando la maestría igual en estudios en Relaciones Internacionales y bueno, mi tema de interés está centrado en la ciberseguridad. Y bueno, ahorita viendo la presentación me llamó mucho la atención lo que dijo, bueno, lo que dices, Irving, sobre el tema de la militarización como un concepto ya biopolítico, ¿no? Y cómo es que incide, pues, esta militarización en la vida cotidiana. Y bueno, yo quería poner, pues, un poco sobre la mesa el tema del caso mexicano con respecto a esta ocupación de puestos en la administración pública federal de los militares, ¿no? Que precisamente inciden dentro de esta función
Es un fenómeno que siento que he observado como, bueno, en este cambio de administración, que creo que sí ya existía, pero no sé, considero que es importante hacer un análisis sobre lo que puede significar para la sociedad mexicana el no sé, estas personas, estos pues, almirantes, capitanes, y con esta formación militar, tengan participación dentro de la administración pública federal, derivado de su formación y de la doctrina, ¿no?, que tienen. Y pues que a final de cuentas, considero que si bien la policía y bueno, ahorita me acuerdo mucho del caso de migración, que tiene que ver con que a pesar de no tener esa formación militar, tienen mandos militares y cómo es que esto influye en la sociedad, ¿no? O sea, influye evidentemente y tiene un impacto dentro del quehacer que realiza el funcionario, pero pues también va a tener impacto dentro de la sociedad porque es el que tiene como esta relación directa, ¿no? Entre, ya no existe como, es una especie como de intermediario, yo lo vería, porque pues está constreñido al mando militar, a pesar de no tener esa formación, y se vincula, ¿no?, directamente con la sociedad. Y bueno, me acuerdo mucho de las caravanas migrantes, ¿no?, por ejemplo, en donde pues tenía la policía y el Instituto de Migración, en donde muchos de estos cuerpos policiales justamente no tienen esta formación, derivado también de la iniciativa Mérida, ¿no?, por ejemplo, que tiene que ver pues con la participación de Estados Unidos. Y bueno, nada más. Muchas gracias por tu presentación. Buenos días, tardes ya. Yo soy Marifer, estoy en 7º semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales y soy parte de este proyecto PAPIT. Y justamente quería retomar esta última conclusión de estas resonancias de la militarización justamente en la seguridad humana y cómo es esta paradoja de securitizar, pero al final seguir contribuyendo a toda la inseguridad, en el caso específico de todos los pilares que conforman la seguridad humana, y justamente cómo no son resonancias separadas, sino que se imbrincan entre sí. Y justo estaba pensando en cómo esta idea de que no solo la militarización influye o incide en las formas materiales que transforman los imaginarios colectivos, sino que también estos imaginarios están transformando la realidad material, y no solo desde una cuestión cultural, como esto que vimos como una mini Norteamérica en las bases militares, con esto del McDonald's, del Subway y todo eso, sino también cómo inciden en la parte de la vida, que ya bien mencionaba Irving en su presentación, porque justamente estas políticas y prácticas en el poder que tienen que ver con la militarización y están sirviendo a estos hombres blancos que justamente crean para reforzar estas ideas de cómo estos órdenes blancos patriarcales, de cómo se debe formar al mundo y cómo es de funcionar a través de la utilización de energías fósiles. Significa utilizar la cuestión de las energías, pues sí, fósiles, la extracción, desterritorialización y todas estas cuestiones que justo no solo se traslada a esta idea cultural, sino también ya está afectando pues, al propio ambiente, al propio espacio que, bueno, nos ha traído a esta crisis o colapso climático que estamos viviendo, ¿no? Y creo que es muy interesante esta parte de las nuevas tecnologías, porque me surge la duda de cómo estas podrían retransformar este espacio que ya está bien reforzado por todo lo que ya había comentado, cómo lo podrían transformar y qué podría cambiar. Y ya. Gracias, Fer. Te voy a leer 2 comentarios que hay en el chat, Irving, por si también quisieras hacer algunos comentarios. El primero es de Adlai. Comparto por aquí porque mi internet se traba constantemente. Debido al proyecto Santa Lucía, trasladaron parte de la base militar a mi comunidad, la cual se ubica a 8 calles de mi casa. La transformación de mi comunidad y cotidianidad es palpable. Soldados, armas, aviones, construcciones, vehículos, etc. Muchos de mis vecinos comentaron que esto nos traería seguridad
pero acostumbrarse al ruido de los balazos y ver calles militarizadas es difícil. Y Fernanda nos pone, cuando hablaba, me parece que Fernanda o alguna de las compañeras Nora, eso también es bien interesante, el papel de los militares en la construcción de grandes infraestructuras, puesto que se generan diferentes formas espaciales que muchas veces vienen con procesos de desterritorialización y por lo tanto de una serie de violencias que se imprimen en el ordenamiento de lo urbano. Por favor, Irving. Gracias, Sandra. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias. Han dicho un montón de cosas bien interesantes. No sé si pueda abordarlas todas, pero creo que es justo. O sea, me da mucho gusto esta, o sea, como esta idea compartida, como también lo decía ahora Micho, o sea, de esta necesidad de trascender los límites de lo tradicional en lo militar, ¿no? De hecho, creo que esa es la gran fuerza de este proyecto y eso pues me llena de gusto al ver a todas ustedes participando en ese sentido. Con lo que decía Andrea, sí, a ver, esta cuestión de los alcances y las limitaciones de la securitización y la militarización, ¿no? Tampoco soy un especialista en el término securitización y no lo he trabajado lo suficiente como para poderte dar una respuesta, digamos, más específica, pero sí he visto que esta idea de la securitización, si bien, por supuesto, con la misma palabra lo indica, tiene la idea de la seguridad en el centro de elaboración misma del concepto, también ha sido utilizada como un concepto que justamente busca ampliar y reforzar las capacidades de regulación, de vigilancia y de ejercicio del poder en última instancia en contra de las llamadas nuevas amenazas sociales. Es decir, como también a partir de la lógica de que todo es un problema de seguridad, entonces las estrategias tienen que incluir todas las dimensiones, lo civil, lo militar, y entre ellos lo económico, lo político, lo cultural, o sea, como hacer un frente justo para asegurar la vida y asegurar, digamos, la misma condición social, pues también permite la reproducción de un montón de elementos disciplinarios, de vigilancia, de regulación, etcétera, que toman, digamos, mucho de las estructuras dominantes ya existentes. Ahora, creo que la militarización en sí misma no tiene como centralidad a la seguridad, sino que utiliza la seguridad como un elemento narrativo de justificación, legitimación y acompañamiento de su propio ejercicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, también aquí cabe cuestionarnos y un poco con lo que Sandra mencionaba en el comentario sobre la seguridad y el desarrollo, la subjetividad de estos conceptos, ¿no? O sea, seguridad de acuerdo a qué, con respecto a qué y para quiénes, ¿no? Y entonces ahí creo que la securitización justamente lo que ha buscado es como evitar preguntarnos eso y más bien ver que todo es un asunto de seguridad y que por lo tanto todo tiene que ir por los distintos frentes. Entonces no sé si haya como tal una exclusión entre los conceptos, sino lo que yo vería además es un acompañamiento, ¿no? O sea, la militarización es en buena medida, creo, en la actualidad, habilitada también por estos discursos securitarios de vamos a asegurarlo todo. Y vamos a asegurarlo todo a partir de todos los medios y entre todos esos medios, pues están los militares, ¿no? Y la cuestión del militarismo, que de hecho Cynthia Inlow lo desarrolla bastante en ese sentido, justo como estos imaginarios, esta ideología, este sentido del lenguaje, como la... ¿Cómo decirlo? O sea, como la parte simbólico-subjetiva de la militarización que se desarrolla también en la reproducción y todo esto. Sí, por supuesto, creo que es importante, y sobre todo creo que es importante, no en un sentido excluyente o diferenciador tal vez de militarización, militarismo, como he visto algunos textos y algunos videos que de pronto refieren como militarización es esto y militarismo es como una fase superior de la militarización. No sé si verlo así o más bien como justo el acompañamiento simbólico ideológico de todo el proyecto de dominación material, pero a veces siento que con estas separaciones siempre entre lo material y lo simbólico de pronto tendemos a excluirlo, ¿no? Y a pensar que a lo mejor una base militar que es un asentamiento material tangible no tiene sus propias formas simbólicas de producción de espacios, de imaginarios y de relaciones también a partir de ella, ¿no? Entonces, vaya, creo que es muy útil la cuestión del militarismo para hacer énfasis de que no solamente nos quedamos en lo material, pero justo no viéndola como contrapuntada al término de militarización.
Lo que mencionaba Mitch, ¿no? ¿Cuál podría ser el principal problema de contemplar la militarización desde la visión tradicional? Creo que es una pregunta bien pertinente. Lo que yo podría decir, aquí sí desde mi perspectiva absolutamente, es la naturalización del poder militar, ¿no? O sea, justo esto que la definición de militarización que compartimos hacía la reflexión, que las personas normalicemos primero, naturalicemos y veamos necesaria la cuestión militar como un elemento protector de nuestras propias vidas y necesario para la relación con los otros, ¿no? En ese sentido, ver a la militarización como una forma tradicional y separarla tan tajantemente de la cuestión social, también mantiene o permite la reproducción de las relaciones dominantes, ¿no? Al final de cuentas, y aquí me voy a una discusión que no solamente tiene que ver con la militarización, sino con todo lo que acompaña las teorías dominantes del pensamiento político internacional, de la misma ciencia política también en este sentido, que es justamente la idea de que la teoría explica la realidad y de acuerdo de los lentes que te pongas vas a explicar de manera diferenciada la realidad. Esto no es así y nunca ha sido así. No es una explicación de la realidad ingenua y libre de cualquier pecado y de cualquier cosa. No, la teoría es un posicionamiento político y como posicionamiento político también involucra la configuración de conocimiento que legitima y permite ciertas relaciones de poder. Entonces, por ejemplo, teorías como el realismo político en las relaciones internacionales, lo que hacen no es explicar al mundo como un mundo en donde todos somos unos malditos y nos queramos matar entre todos y la anarquía es natural y entonces el más gandalla es el que va a regular el mundo, sino que lo que genera es una posibilidad estratégica de producir un mundo que efectivamente se mueva en este anarquismo no entendido como debe ser entendido el anarquismo, sino anarquismo entendido como caos absoluto. O sea, para que los anarquistas de pronto no, o sea, está como para quemar estas teorías en su visión del anarquismo, ¿no? Pero justamente creo que esto viene acompañado de toda una posición hegemónica en donde se une muy bien o se ve muy claramente esta como fórmula que Michel Foucault hablaba de la relación entre conocimiento y poder. Entonces, resumiendo, ¿cuál creo que es el principal peligro de siguiendo ver, no solamente la militarización, sino todo en el sentido tradicional, es que seguimos reproduciendo y legitimando las relaciones de poder que han hecho de nuestro mundo un mundo inseguro, un mundo desigual y un mundo caótico, ¿no? Lo que Nora mencionaba de la cuestión, la militarización como concepto biopolítico y cómo se imprime en México, ¿no? Sí, por supuesto, los puestos de la administración pública en donde hoy los militares están teniendo más resonancia, aparte de que es evidentemente un pacto que se hizo con el gobierno actual, con el sector militar para poder lograr el triunfo en 2018, que es pues, evidente que esto pasó. También ver, por ejemplo, estos contrastes discursivos de la campaña con la realidad. Decía el presidente actual en su campaña que iba a sacar al ejército de las calles y que lo iba digamos, dirigir a otro tipo de actividades. Y pues vemos que esto no solo no ha sido así, sino que además ya se ha institucionalizado el ejército en las calles a través de la Guardia Nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto que además tiene mucho que ver con lo que comentan Adlai y Fer en el chat, ¿no? Esta experiencia de Adlai pues del aeropuerto del proyecto de Santa Lucía, y cómo ha modificado su propia comunidad de vida, y lo que Fer menciona de la importancia de la militarización en todos los proyectos infraestructurales, es bien necesario verlo también en ese sentido. Y aquí me regreso un poquito a la cuestión de la visión tradicional. De pronto la visión tradicional no puede ver las relaciones o las ligas que existen entre lo militar y otros elementos propios del desarrollo, de los grandes proyectos de desarrollo, como son los grandes proyectos de infraestructura, y tienen todo que ver. Al final de cuentas son los elementos que esta militarización busca asegurar, en el sentido de securitización también, en torno a posibles riesgos o amenazas, ¿no? Porque son elementos centrales de la organización del Estado. En ese sentido, vemos que hoy en México, digo, no es nuevo, pero sí tal vez hoy se ve mucho más claramente, cómo hay una organización militar también en las formas políticas del Estado mismo, ¿no? O sea, y del Estado no solo visto en el sentido institucional, sino cómo se va relacionando, como lo decía ahora con la cita de Deborah Cowen y de Neil Smith, como la producción también social interna del Estado en sus relaciones sociales. Y finalmente, con esto que menciona Marifer,
Sí, esto dice, ¿no? O sea, lo material crea el imaginario, pero también lo imaginario, también estas condiciones crean la materialidad. Y esto es justo un poco una de las cosas que yo quería compartir. Ver a la militarización en el sentido de producción de espacios y de producción de consensos y de producción de mundo como una estructura estructurante. Una estructura construida socialmente, producida por ciertas lógicas sociales y dominantes, que también va estructurando las relaciones que de ellas van surgiendo, ¿no? Entonces, esto creo que nos permite entender que la militarización no es un accesorio del capital, o sea, no es algo que puedan tener o no puedan tener a placer. El capitalismo necesita de la militarización del espacio porque a partir de la militarización del espacio también se reproduce su misma lógica y su misma dinámica. En ese sentido es una condición necesaria para su reproducción. Entonces, en esta idea de qué podría cambiar o cómo se le puede hacer, pues es que al final una protesta en contra de una base militar, una protesta en contra de una intervención extranjera, una protesta en contra de una violación de derechos humanos por parte de militares, también es en última instancia una protesta en contra de las formas de organización social que nos rigen y que nos articulan, ¿no? Entonces, yo sí creo ahí que habría que ver los triunfos que ya mencionábamos de las resistencias, por ejemplo, en el desmantelamiento de bases militares, como elementos que permiten establecer un nuevo criterio de queremos vivir de otra manera, enfocado en la cuestión militar, pero que se conecta también en otros sentidos más amplios, ¿no? Y creo que ya, Sandra. Gracias, Irving. Pues nada más apuntar que todo lo que se ha dicho es muy interesante, particularmente esto de la securitización. Yo creo que así como hay riesgos en la estrechez conceptual de la seguridad, es decir, en esta visión anclada a lo militar, estadocéntrica, protección de las fronteras, del territorio, ¿no?, que legitima estos procesos de militarización de los que hemos hablado, creo que también hay un riesgo importante a la hora de enunciar a la securitización, ¿no? O sea, en tratar de trascender este paradigma tradicional de seguridad, la securitización podría ser también ampliamente cuestionada o peligrosamente utilizada porque puede llegar a legitimar un montón de aparentes amenazas o de riesgos a la seguridad y con ello legitimar al mismo tiempo procesos de militarización. Yo les ponía en el chat como la migración, ¿no? La migración no es una amenaza, no es un riesgo a la seguridad, pero viene con toda esta agenda securitizada, ¿no? Y entonces se legitima la criminalización, así como se puede legitimar la criminalización de una protesta social, es decir, entender por riesgo o amenaza algo que no necesariamente lo es, pero que sí puede justificar un montón de prácticas violentas ancladas a la seguridad, ¿no? Y creo que podríamos retomar en sesiones posteriores del seminario, algo que también se comentó que es muy interesante, la separación de lo civil y lo militar, ¿no? O sea, como escudriñar más entre estas esferas separadas, porque a bote pronto parecería que la separación cada vez es más tenue, ¿no? Cada vez es más endeble con esta formación militar también de los policías o de la seguridad pública, etcétera, etcétera. Pero al final yo me quedé pensando en que quizá el objetivo sea el mismo, por supuesto sé que es algo mucho más complejo, pero a bote pronto entiendo que ambas finalmente, tanto lo civil como lo militar, están encaminadas al control social, de alguna u otra manera, ¿no? Al control de los espacios, a la prevalencia del Estado-Nación o de ese aparato que pueda mantener el control sobre las y los ciudadanos o las personas, ¿no? Pero bueno, será algo interesante que tendremos que escudriñar. Pues yo les agradezco mucho a todas, a todos que hayan asistido, a Irving muy en especial por esta muy interesante intervención. Irving, tiene todo que ver con nuestro proyecto de investigación. Has puesto un montón de elementos en la mesa que por supuesto generarán mucha riqueza en el proyecto PAPIT. Y todas y todos, bueno, estarán constantemente invitadas a las sesiones que tendremos del seminario para hablar de estos otros temas que están relacionados con las resonancias de la militarización en la seguridad humana del siglo XXI, que es el nombre que lleva este PAPIT, que cobija la ADEGAPA. Agradezco a todas, a todos, a mis colegas, a mis compañeras de proyecto PAPIT, a Andrea, a Ilse, a Fernanda, a Génesis, a Ishel,
por apoyarme en el proyecto, en la logística, y bueno, les haremos llegar futuras invitaciones por si nos quieren acompañar también. Están las redes sociales también, si las podemos poner ahí en el chat del proyecto. En el chat también les puse el link al Facebook del proyecto Papita, en donde Irving tiene un artículo, hicimos unas infografías sobre un artículo que habla precisamente o que se relaciona con lo que nos trajo hoy a la mesa, y ahí estaremos difundiendo varias cuestiones. Muchas gracias, Irving, otra vez por tu súper intervención. Te agradecemos mucho que hayas participado en este espacio, a todas y todos que hayan participado también y que se hayan conectado en esta sesión. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, Sandra. Y muchas gracias por las participaciones también. Gracias a ti.